Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando vueltas en la cabeza de muchos de ustedes, y creo que por fin tenemos algo concreto para compartir. El título del vídeo de hoy es Undercell, Kerem, mi alma gemela. Lo confirma y sí, ya pueden imaginar por dónde van los tiros. Vamos a desgranar todos los rumores, las pistas, las sutiles insinuaciones y, lo más importante, a analizar esa supuesta confirmación que ha puesto a todos de cabeza. Así que si eres fan de Undercell y Kerem Bürsin, o simplemente te encanta el mundo de las celebridades y sus relaciones, quédate conmigo porque este vídeo te va a interesar muchísimo. Y antes de sumergirnos en todos estos detalles jugosos, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscribirse. Es gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto les gusta. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, vamos al grano. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿Undercell y Kerem Bürsin son realmente almas gemelas? Y lo más intrigante es esa palabra clave en el título: lo confirma. ¿De dónde viene esta confirmación? ¿Es algo dicho directamente por ellos, interpretado por los medios, o simplemente un rumor que se ha viralizado hasta el punto de parecer una verdad absoluta? A lo largo de este vídeo vamos a explorar la cronología de su relación, desde sus inicios en la pantalla hasta los momentos que han alimentado las especulaciones más salvajes. Recordemos que su historia comenzó con Sen Kalkam, una serie turca que los catapultó a la fama internacional y, como no, encendió la chispa entre sus protagonistas. La química que mostraban en pantalla era tan palpable, tan creíble, que era casi imposible imaginar que solo fuera actuación. Y de hecho los fans se enamoraron perdidamente de la pareja que formaban, apodándolos cariñosamente Hanke. Desde los primeros episodios, la conexión entre Ande, quien interpretaba a Eda YLDZ, y Kerem, quien daba vida a Serkan Bolat, era eléctrica. Sus miradas, sus gestos, la forma en que sus personajes se complementaban en la pantalla, todo indicaba que algo especial estaba sucediendo. Los guionistas supieron explotar esta química a la perfección, creando momentos románticos y divertidos que cautivaron a millones de espectadores alrededor del mundo. Las redes sociales ardían con cada nuevo capítulo, con teorías sobre su relación y con la esperanza de que lo que veíamos en pantalla fuera un reflejo de su vida real. A medida que la serie avanzaba, y especialmente después de su final, los rumores de que su relación trascendía las cámaras se volvieron cada vez más insistentes. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y avistamientos de Ande y Kerem juntos fuera del set, vacaciones juntos, encuentros familiares, gestos de apoyo mutuo. Cada pequeña interacción era analizada con lupa. Y aunque ambos intentaron mantener su vida privada lo más discreta posible al principio, la presión mediática y el cariño de sus seguidores a menudo los llevaban a compartir pequeños vistazos de su conexión. Sus seguidores, armados con un ojo de águila para detectar cualquier indicio, empezaron a notar coincidencias en sus publicaciones. Un mismo destino en una foto de vacaciones, un estilo de ropa similar, o incluso la presencia de amigos en común en los mismos lugares. Estos detalles, por mínimos que fueran, alimentaban la vorágine de especulaciones. ¿Recuerdan aquellos viajes que hicieron? Las publicaciones en Instagram, a veces separadas pero con escenarios o detalles que coincidían, hacían que los detectives de la farándula se pusieran en marcha. Era como un juego de pistas constante. Por ejemplo, si Ande publicaba una foto desde una playa paradisíaca, al día siguiente o poco después, aparecía una foto de Kerem en un entorno similar, quizás con un comentario que podía interpretarse de diversas maneras. Y los fans, con esa intuición tan especial que tienen, no se equivocaban en muchas de sus deducciones. La admiración que se profesaban públicamente en entrevistas y redes sociales también era un factor importante. Se elogiaban mutuamente sus talentos, su ética de trabajo y, a menudo, sus cualidades personales. Esto sin duda sumaba leña al fuego de los rumores, porque no se trataba solo de elogios superficiales, sino de un reconocimiento genuino de sus capacidades y de su personalidad. Pero ¿cuándo llegó esa supuesta confirmación? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Sabemos que al principio Ande y Kerem preferían no etiquetar su relación. Vivimos en una época donde las relaciones públicas a veces son una espada de doble filo, y entendemos perfectamente que quisieran proteger su espacio. La exposición constante puede ser agotadora, y Pr.
Preservar la intimidad es un derecho fundamental, incluso para las figuras públicas. Sin embargo, la insistencia de los medios y los fans a menudo obliga a las celebridades a hacer alguna declaración, por mínima que sea, para calmar las aguas o simplemente para dar una señal. Una de las veces que más se habló de una confirmación fue cuando, en una entrevista, se les preguntó directamente sobre su relación. En lugar de un sí rotundo o un no tajante, sus respuestas a menudo eran ambiguas, pero cargadas de significado. Por ejemplo, Kerem en alguna ocasión mencionó que Hande era muy especial para él, y Hande por su parte solía sonreír y desviar un poco la pregunta, lo que en el lenguaje de la farándula, a veces se interpreta como una confirmación tácita. Estas respuestas, lejos de disipar las dudas, avivaban la curiosidad. La sutileza en sus declaraciones era interpretada por muchos como una forma de reconocer su relación sin necesidad de hacerla pública de manera explícita, manteniendo un aura de misterio que a la vez generaba más interés. Y luego están las publicaciones en redes sociales que son más directas. Los comentarios que se dejaban en las fotos, los me gusta a publicaciones específicas, e incluso las fotos donde aparecían visiblemente juntos y cómodos. Un ejemplo que resonó mucho fue cuando, en una ocasión, Kerem compartió una foto donde se veía a Hande en el fondo, sonriendo, y él simplemente añadió un emoji de corazón. Para muchos, eso fue suficiente. Esa publicación en particular, fue un punto de inflexión para muchos fans. Era un gesto que iba más allá de una simple amistad o de un saludo casual. El emoji de corazón, en el contexto de su evidente cercanía, fue interpretado como una declaración de amor silenciosa pero poderosa. Sin embargo, el término alma gemela es muy fuerte, ¿verdad? No es solo decir que están saliendo, sino que hay una conexión profunda, casi predestinada. Hemos visto pruebas de eso en su relación. Si analizamos sus interacciones, su apoyo mutuo en momentos difíciles y su alegría compartida en momentos de éxito, podemos inferir que hay algo más allá de una simple relación romántica. Se ven muy felices juntos, se complementan y parecen entenderse a un nivel profundo. La forma en que se comunican, incluso sin palabras, la seguridad que proyectan cuando están juntos, todo apunta a una conexión que va más allá de la superficialidad. Piensen en cómo se apoyaron durante la pandemia. Compartieron momentos de soledad, pero también encontraron consuelo y compañía el uno en el otro. Sus viajes juntos, a pesar de las restricciones, demostraban que su conexión era lo suficientemente fuerte como para querer pasar tiempo de calidad a pesar de las circunstancias. Durante los confinamientos, sus vidas se entrelazaron de una manera más íntima. Compartieron rutinas, se apoyaron en la adversidad y fortalecieron su vínculo en un periodo de incertidumbre global. Esto, más allá de ser una pareja que simplemente pasaba tiempo junta, reflejaba un compañerismo y una complicidad genuina. Y por supuesto, no podemos olvidar el apoyo incondicional que se brindaron en sus carreras. Kerem siempre ha elogiado el talento de Hande y Hande ha demostrado admiración por el arduo trabajo y la dedicación de Kerem. Su apoyo profesional mutuo ha sido una constante, demostrando que no solo son pareja, sino también aliados y animadores el uno del otro en sus respectivas trayectorias. Además, su nivel de comodidad y naturalidad en público juntos es un indicador clave. Cuando las parejas son genuinas, se nota. No hay poses forzadas, no hay miradas incómodas. Hay una complicidad, una risa compartida, una forma de mirarse que dice mucho más que 1000 palabras. Y en el caso de Hande y Kerem, esa complicidad ha sido evidente para muchos desde el principio. Han sido vistos en eventos públicos caminando por la calle o disfrutando de momentos cotidianos, y en todas estas ocasiones, su conexión se percibe de forma clara y auténtica. No intentan ocultar su afecto, sino que lo viven con una naturalidad que desarma a los críticos y conmueve a sus seguidores. Ahora, volviendo a la confirmación. Es importante ser cautelosos con lo que leemos en los medios. A veces las declaraciones se sacan de contexto, o las interpretaciones de los periodistas añaden un giro sensacionalista. Sin embargo, en el caso de Hande y Kerem, la acumulación de pruebas y las señales consistentes han llevado a la mayoría de sus fans a creer que sí, están juntos y muy enamorados. Y la idea de que puedan ser almas gemelas surge de esa profunda conexión que muchos perciben. Los medios de comunicación, aunque a veces exageren, también son observadores atentos y han sido testigos de la evolución de su relación. La consistencia en sus gestos y en la narrativa que se ha construido a su alrededor ha hecho que la posibilidad de que sean almas gemelas sea cada vez más aceptada. Podríamos decir que la confirmación no ha sido una única decla.
Ración oficial del tipo sí, somos almas gemelas. Más bien, ha sido una evolución. Una serie de gestos, palabras y acciones que juntas han construido una narrativa de amor profundo y duradero. Las fotos en las que se les ve relajados, las sonrisas que comparten, la forma en que se apoyan en sus proyectos profesionales y personales, todo esto contribuye a la idea de que su relación es algo especial. La confirmación se ha dado a través de un mosaico de momentos, una mirada cómplice en una alfombra roja, un comentario tierno en una publicación de Instagram, un viaje espontáneo, o la forma en que se defienden mutuamente ante las críticas. Cada una de estas piezas por sí sola podría ser interpretada de diversas maneras, pero juntas, pintan un cuadro de amor y conexión innegable. Y si hablamos de la confirmación, ¿quién la hace? A veces son ellos mismos, aunque de forma sutil. En otras ocasiones son personas cercanas a ellos, o incluso el propio entorno mediático, que al ver la solidez de su relación, la da por sentada y la promociona. Lo cierto es que al día de hoy, la mayoría de sus seguidores interpretan sus apariciones públicas y sus comentarios como una confirmación de que su amor es real y profundo. No es una confirmación forzada o artificial, sino una que surge de la naturalidad y la transparencia con la que han manejado su relación, especialmente en los últimos tiempos. La percepción generalizada es que su relación ha pasado de ser un rumor a una certeza, y de una certeza a una creencia profunda en que han encontrado en el otro a su pareja ideal, quizás incluso a su alma gemela. Es fascinante ver cómo una serie de televisión puede dar lugar a una relación tan significativa. Senkalkam no solo les brindó fama, sino que también les regaló la oportunidad de conocerse y desarrollar un vínculo que, al parecer, ha superado las pantallas. La química que vimos en cámara era solo el principio de una historia que se ha ido escribiendo fuera de ellas. La pantalla actuó como un catalizador, un escenario donde la semilla de su amor pudo germinar. Pero el verdadero crecimiento y florecimiento de esa relación ha ocurrido en la vida real, lejos de los focos y las cámaras, en la intimidad de sus momentos compartidos. Muchos se preguntan si esta relación es lo suficientemente fuerte como para durar. Y sinceramente solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, las señales que nos dan son muy positivas. Ambos parecen estar en un buen momento personal y profesional, y se apoyan mutuamente en sus respectivos caminos. Esa es una base sólida para cualquier relación. La madurez con la que han abordado su relación, la forma en que priorizan su bienestar y el respeto mutuo, son indicadores de que tienen una visión a largo plazo. No se trata de un amor fugaz de celebridades, sino de una conexión que parece estar construida sobre cimientos firmes de amistad, admiración y respeto. También es importante recordar que al final del día, su relación es privada. Aunque sean figuras públicas, tienen derecho a su espacio y a compartir lo que deseen, cuando deseen. Sin embargo, la admiración y el cariño que generan en sus seguidores hacen que sea difícil no interesarse por su historia. La conexión que han forjado con su público es tan fuerte que sus seguidores se sienten parte de su viaje. Y es precisamente esa conexión, esa energía positiva que emana de ellos, lo que hace que la idea de que sean almas gemelas sea tan atractiva y plausible para muchos. Entonces, para resumir, Ander Zel y Kerem Bürsin son almas gemelas y lo confirman. Si bien no ha habido un anuncio formal diciendo «somos almas gemelas», la evidencia acumulada a través de sus interacciones públicas, sus entrevistas, sus redes sociales y, sobre todo, la química y el apoyo mutuo que demuestran, nos lleva a creer que su conexión es profunda y especial. La confirmación ha sido más un proceso gradual, construido a través de gestos y palabras que para la mayoría son inconfundibles. Y si a eso le sumamos la percepción general de que son perfectos el uno para el otro, la idea de que son almas gemelas se vuelve muy plausible. La confirmación más contundente no está en una sola frase, sino en la suma de todas sus acciones, en la forma en que sus vidas parecen orbitar la una alrededor de la otra con una armonía que pocas parejas logran alcanzar. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes hoy. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva más clara sobre la relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que son almas gemelas? ¿Qué momentos de ellos les han parecido más significativos? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos todos. Su opinión es fundamental para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran like. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes y a dedicarnos a investigar y
Compartir estas historias que tanto nos apasionan. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem, para que la conversación siga creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Estamos preparando mucho más contenido interesante para ustedes. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.